Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza hasta ahora Mirada Financiera. Hoy poniendo una mirada en un país de Latinoamérica, en Brasil, un país que durante este año ha tenido grandes problemas económicos, tiene un nuevo gobierno. Vamos a hablar de eso y mucho más, junto a Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, muy bien, Paulina. Muchas y para gracias. eso vamos a tomar contacto con Carlos Salaf, de la Oficina de Representación de BCI en Brasil, para que nos diga in situ las cifras de este país, cuáles son las proyecciones, cómo se viene y cómo está desarrollándose este 2016. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, Paulina. Yo agradezco la oportunidad y también saludo a Sergio ahí. Estamos a disposición para hablar un poco de Brasil. Hablemos un poco de Brasil, de esta recesión. Dicen que es la peor recesión que ha tenido el país en muchos años. Se estima que para este 2016 tenga un crecimiento negativo, es decir, o decrezca un 3,6%. Sí, o sea, nosotros tuvimos en 2015 un año complicado ya, con 3,8 de reducción en el PIB nuestro, y la expectativa para 2016 es de algo un poquito mejor, pero también con una reducción del Producto Interno Bruto brasileño de 3,5, 3,6, como tú hablas. Entonces, realmente los 2 años juntos, por muchos analistas económicos, es considerado la peor crisis económica desde la crisis de 1929 de la Bolsa de Nueva York, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de este desplome de la mayor economía de Latinoamérica, Carlos? Mire, bueno, hay varias opiniones, mas hay algunos consensos que voy a tratar de decir, ¿no? Primero es la incertidumbre que Brasil está pasando y que el mercado está pasando y los inversionistas, criada por la crisis política en Brasil, ¿no? Hay desde las elecciones de 2014, hay realmente varios hechos que están ocurriendo, algunos o muchos relacionados con una investigación por hechos relacionados a partidos políticos y involucrando Petrobras, ¿no? Que era la mayor empresa de Brasil y una de las mayores empresas de energía, de óleo, de gas del mundo, ¿no? Esto involucró grandes proveedores de Petrobras, involucró, o sea, una cadena muy importante de la economía brasileña, involucró los partidos políticos, ejecutivos. Esto con las investigaciones y con la posibilidad de que políticos fueran investigados, incluso presos, todo, se pasó a una incertidumbre muy grande para los inversionistas, tanto brasileños cuanto para los extranjeros, ¿no? Además de esto, Brasil también sufre lo que varios países emergentes están sufriendo con la volatilidad de las commodities que Brasil, tanto las commodities, las hard commodities como los minerios y también la cuestión del petróleo, pero también la parte de agrobusiness en que Brasil es muy fuerte, como soya, maíz y todo esto, ¿no? Entonces, básicamente es una crisis, un efecto de la crisis mundial, más que ha afectado a Brasil en un momento interno muy complicado en el aspecto político también, ¿no? Más allá del tema político y de corrupción al cual hacías mención, Brasil hoy día enfrenta un déficit fiscal muy grande, una deuda pública que ha ido creciendo con mucha rapidez, y ya el gobierno interino, digamos, de Temer ha anunciado, digamos, algunas medidas. ¿Qué posibilidades de avance tú ves en esa dirección? O sea, ¿qué posibilidades hay que efectivamente se logren materializar las medidas de ajuste que son urgentes en Brasil? Sí,
Sérgio, usted ha lembrado muy bien. O sea, junto con la crisis institucional y de credibilidad del partido, de los partidos que estaban gobernando, hubo también una cuestión que incluso fue una de las causas principales del proceso de impeachment, por una, vamos a decir, una expansión y un gasto del gobierno así más o menos no muy controlado, ¿no? Entonces, para este año, por ejemplo, el gobierno Temer trató de, ahora asumiendo en 12 de mayo, ¿no? Con el afastamiento de la presidenta Dilma, el gobierno Temer ha logrado aprobar que, justamente para no caer en la misma problema de que Dilma, de gastar más do que el presupuesto y tener una ley de responsabilidad fiscal, ele ha aprovado um aumento do déficit que pode chegar a 170 mil milhões de reais, não? Ou seja, é um déficit gigante, pero parece mais realista, e esta aprovação já demonstra um pouco que este governo, mesmo com algumas, vamos dizer, questionamentos por parte e alguns efeitos da investigação, ele tem articulação política suficiente para aprovar coisas que a presidente Dilma não estava logrando aprovar. Então, isto já foi um passo importante, porque aprovar a possibilidade de chegar a um déficit de 170 mil milhões, e aprovaram também um limite para os gastos, para o crescimento dos gastos públicos, que pode ser no máximo igual à inflação do ano passado. Então, isto também é importante, porque ao mesmo tempo que demonstra uma tratativa de ser muito realista e reconhecer que este ano vamos ter um déficit importante, vai crescer mais do que estava previsto antes, pero de todas formas já se põe um limite e um target para que se controle esse gasto e passamos em 2 anos mais ter um superávit primário, por lo menos, ¿no? Carlos, tú hablas de inflación y sabemos, ¿no es cierto?, que la inflación en Brasil es bastante galopante, más de 2 dígitos, y bueno, el desempleo también ya está superando el 11%. ¿Qué medidas se ven con respecto a eso? En cuanto a su política monetaria, veíamos al Banco Central con bastantes dificultades, por ejemplo, al tener una tasa de política bien contractiva para la inflación, pero obviamente una tasa de política que frenaba la economía. Sí, una de las, yo no soy economista, pero los economistas analizando, nosotros hoy en día tenemos un conjunto de indicadores que son muy raros de se observar y que son muy danosos y que tienen que ser cambiados con medidas importantes, ¿no? Al mismo tiempo que llegamos a una inflación de 10.6, 7, casi 11% al final de 2015, nosotros tenemos la tasa básica del Banco Central acá en 14.25, ¿no? Que es una de las mayores del mundo, si no fuera la mayor. Y esto, o sea, se vino aumentando la tasa y las últimas reuniones se mantuvo la tasa y la inflación parecía que no reaccionaba. Muchos indican que la inflación no reaccionaba, o sea, no disminuía, porque muchos de los precios que estaban siendo ajustados eran relacionados a precios que habían sido subsidiados o controlados por el gobierno, como, por ejemplo, el precio de la gasolina o de combustible acá por Petrobras, ¿no? Es una crítica más, o sea, que afectó la empresa, pero también contuvo un precio que después no pudo ser mantenido, y ahí estaba dando más fuerza a la inflación. En las últimas previsiones del Banco Central, que también está cambiando de presidente, ¿no? El Banco Central ya ve, y el mercado también, que por lo menos la inflación esperada para 2016 y 2017 principalmente, ya están mucho más bajo do que el patamar de 2 dígitos, como están hablando, ¿no? La meta de Brasil, el medio sería 4.5% al año.
Algunos muy optimistas están hablando que podemos llegar a esto en un año, algo así. Otros hablan que por lo menos vamos a estar en una casa de 6, 7%, ¿no? Entonces, algo ya se está haciendo porque fue hecha una corrección de precios que estaban subsidiados antes, ¿no? Volviendo al tema fiscal, yo creo que, coincidiendo contigo, es una buena señal que el gobierno haya dado ciertos límites al déficit. Pero más allá de eso se requieren ajustes, digamos, de gasto. ¿Tú ves que hay viabilidad política para efectivamente implementar esos ajustes, estas reducciones en gasto o aumentos de impuestos, entendiendo que hay ya un clima político bastante convulsionado? Yo creo que el espacio que tiene el gobierno no es muy largo, no es muy grande, pero es mayor do que él tenía con la expresidente o la presidente afastada. Porque básicamente el presidente interino, ¿no?, el provisorio, Michel Temer, él es del partido PMDB, que es el mayor partido de Brasil. Y junto con otros partidos que apoyaron también la apertura del proceso de impeachment, él tiene aprobado las medidas en el Congreso, ¿no? Seguramente hay algo que se tiene que esperar un poco. Hay reformas que están hablando que tienen que ser hechas, como la reforma de la fondo de pensiones, ¿no?, que aquí llamamos previdenciarias, de la pensión pública, vamos a decir, de pago de jubilaciones, de la salud pública. La otra es la reforma tributaria. Y ahora ya se está hablando muy fuerte de que incluso en corto plazo o mediano plazo se podría hacer una reforma laboral, ¿no?, de las leyes laborales. Este gobierno tiene la mayor parte del Congreso apoyando, entonces hay más chances de que se apruebe. Claro que no será totalmente fácil, pero la perspectiva parece que el mercado está entendiendo que las perspectivas son mejores. Esa es una buena noticia, Carlos. Estamos conversando con Carlos Salaf, de la Oficina de Representación de BCI en Brasil, en Sao Paulo. ¿Estás tú, no? Sí, estamos en Sao Paulo acá. Carlos, por ejemplo, hace algunas semanas la Organización Mundial de Comercio habla de la situación tan difícil que está viviendo Brasil y que no puede ser, por supuesto, ignorado. Estamos hablando de la mayor economía de la región, una economía que obviamente es la rectora en cuanto a cuando los inversionistas nos ven a nosotros como un bloque. Sabemos que dentro de cuando los inversionistas van a poner sus fichas, miran, por supuesto, a Brasil como una importante ficha. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes ven? ¿Cómo lo ha tomado el mercado? Porque me imagino que con la avenida, por ejemplo, tuvimos una alza en las acciones en el Bovespa cuando había este cambio de gobierno. Sabemos que hay una alta volatilidad por otros factores mundiales, pero ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven la moneda? ¿Cómo lo ve el mercado? Bueno, en general, o sea, si usted mira desde el principio del año, por ejemplo, cuando este proceso político se quedó más fuerte y todo, nosotros tuvimos una apreciación del real más o menos de 13-14%, o sea, en relación al dólar, y tuvimos más en la otra parte, o sea, en la otra punta, el índice de Bovespa, ¿no?, a la mediana de las principales acciones negociadas, estuvo también con 13-14% de variación hasta hoy. Esto claro que cambia dependiendo del día, para más, para menos, porque la volatilidad interna con investigaciones que continúan de políticos, todo de Lava Jato, y externa por la cuestión de Inglaterra, por las cuestiones de China y de Estados Unidos, todo que siempre afectaron un mercado como Brasil, que depende mucho también de la relación con el mundo, ¿no? Entonces hay una volatilidad grande, pero la tendencia ha sido positiva en términos de que la gente Bovespa está creciendo, las acciones en general subieron, ¿no?, en promedio, como hablé, 13-14%, y el real también había perdido mucho, llegó al final del año como casi 4, 3.94, algo así, y ahora estamos en 3.47, 3.40, cambiando 3, con volatilidad diaria incluso, pero en un patamar que ya demuestra alguna mejora.
Un y nuevo lo que nosotros aire. percibimos es que empezaron las primeras empresas brasileñas a salir al mercado de marketing, capital marketing. Entonces esto parece, incluso Petrobras salió y tuvo una muy buena acogida vendendo sus bondes, claro, pagando más, ¿no? por los riesgos que representa Brasil hoy en día y las empresas, pero ya están siendo mucho más aceptados por inversionistas y todo más. Entonces, yo creo que la tendencia es positiva, mas hay muchos desafíos que todavía tenemos que enfrentar y también un momento no muy sencillo del mundo, ¿no? Con esto de Brexit y otras cosas, ¿no? Exactamente. El mundo está convulsionado, pero como tú dices, Carlos, hay aire fresco, aire nuevo en Brasil, una perspectiva más positiva. Es momento de hacer una pausa aquí en Mirada Financiera. Carlos, te pido que esperes en línea porque vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos conversando sobre Brasil y la apuesta, ¿no es cierto?, a futuro del grande de Latinoamérica. Muchas gracias. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos aquí en Mirada Financiera poniendo nuestros ojos en Brasil, en la economía, cómo ha sido su desarrollo durante este año, cuáles son sus perspectivas y proyecciones. Estamos hablando con Carlos Salaf de la Oficina de Representación de BCI en Brasil, junto a Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Carlos, me gustaría que nos pusiéramos con el objetivo de ver cómo las próximas Olimpiadas pueden tener un impacto en la economía de Brasil, tomando en cuenta las cifras que dejó el Mundial del 2014, por ejemplo, cifras nada auspiciosas porque se invirtieron 13.600 millones de dólares, un 312% más de los 3.300 que se había presupuestado en un comienzo. Bueno, yo creo que las Olimpiadas podemos mirar con mucho más optimismo y que el resultado va a ser proporcionalmente también mucho mejor para el país. Primero que hay una relación con el Comité Olímpico Internacional muy diferente de que estaba viendo con la Federación Internacional de Fútbol, ¿no? Y que estuvo en relación también con empresas que hasta hoy están siendo investigadas por sobreprecio, pero también por alguna cuestión de planificación no tan exacta. En las Olimpiadas nosotros esperamos un impacto financiero de más de 75 mil millones de reales y parte de esto 30 mil millones directamente de consumo y de proveedores brasileños, ¿no? Y solo en auspicio tendríamos 3 mil millones con empresas como Claro, Nissan, grandes bancos acá, grandes empresas privadas y públicas. Entonces hay un optimismo mucho mayor y creo que el resultado va a ser muy bueno para el país. Mirado desde el exterior, aparecen las Olimpiadas como una gran oportunidad para Brasil para mejorar su imagen, para dar una señal, digamos, de seriedad, de hacer las cosas bien. La pregunta en ese sentido es, ¿cómo lo ven desde Brasil? Es decir, ¿es posible que eso se pueda prolongar en el tiempo? ¿Es posible que esta mirada algo más positiva asociada, digamos, a los Juegos pueda proyectarse en el tiempo y tenga entonces un punto de inflexión? La sensación o la confianza de los inversionistas en términos generales respecto a cómo vienen las perspectivas hacia adelante. Es decir, ¿es lo posible generar este cambio a partir de los Juegos Olímpicos? Yo creo que sí, y más do que todo, parece una coincidencia, mas la Olimpiada puede ser un marco importante para una visión más optimista del país, de imagen, ¿no? De 350, 500 mil turistas que van a tener y el mundo va a estar mirando también el país, de inversiones y todo más que hablamos, pero además de eso, durante el periodo de la Olimpiada, muy probablemente vamos a tener el final del proceso y la votación del proceso de impeachment en el Senado brasileño. Entonces, de ahí se define, porque si fuera aprobado, el nuevo presidente se queda hasta finales de 2018. Si no fuera aprobada, la presidente Dilma retorna. Entonces, o sea, si fuera votado contra el impeachment. Entonces, nosotros vamos a tener una oportunidad de hacer como hablamos, borrador y cuenta nueva y mirar adelante con algunos indicadores que ya parecen
estar demonstrando que o Brasil está mejorando, aunque esté en un momento muy difícil. Y hablando de esa mejora, tú tocaste, Carlos, las inversiones, ¿no es cierto?, a propósito de este mundial, o sea, no el mundial, a propósito de estas Olimpiadas, porque sabemos que el recorte de las inversiones y la pérdida de competitividad de la industria, ¿no es cierto?, en Brasil, por el alza de los costos, han debilitado la actividad. ¿Tú ves se podría decir que surjan nuevas áreas de negocio? Sabemos que el turismo es muy importante, pero ¿siguen siendo las mismas áreas o hay otras áreas? Por ejemplo, cuando en nuestro país se habla del área de la innovación, del área de exportar inteligencia, ¿cómo lo ves tú en Brasil? Entonces, yo creo que, o sea, con toda esa cuestión de corte de gastos y otras medidas por la crisis que Brasil enfrenta, muchas cosas positivas que estaban pasando van a ser retomadas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de innovación, yo creo que todos reconocen que Brasil estaba con una apuesta en la educación técnica, en un programa de intercambio que se llama Ciencia Sin Fronteras, y otros programas que están haciendo con que las universidades brasileñas, algunas de punta, por lo menos comparadas con las Américas, vamos a decir, pueden retomar esto, ¿no? Nosotros tenemos algunos centros de innovación importante. Braskem, por ejemplo, que es una empresa de petroquímica, es considerada una de las más innovadoras, con proyectos en México, en Estados Unidos, en toda parte. Esto va a ser retomado un poco, yo creo. Y además disso, ¿no?, como hablamos, além de las redes de hoteles, la parte de turismo que están llegando a Brasil, el agrobusiness brasileño ya se ha mostrado que es muy competitivo, ¿no? Entonces también con los gastos se empezó a retrasar algunos repases, algo así, mas el agrobusiness, con toda la volatilidad del precio de commodities, de soya, todo, ele tiene se desarrollado y siendo muy, muy competitivo, incluso con países más desarrollados como Estados Unidos, ¿no? Entonces hay varias áreas que yo creo que se puede ser un poco optimista. Hay también, este gobierno está haciendo algunas concesiones, Petrobras vendendo activos, todo esto viene con inversiones de extranjeros y con nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo ves las empresas chilenas que han estado invirtiendo en Brasil en los últimos años? ¿En qué posición están y qué perspectivas uno pudiese augurar para ellas? Bueno, yo creo que justamente con Chile, por ejemplo, que es el país que todos reconocen que está adelante de la mayor parte de los países de la América Latina, percibe que los grandes grupos chilenos están aprovechando lo que Brasil tiene de bueno, de oportunidad, que es la escala y algunas. Entonces, como ejemplo de esto, nosotros tenemos Cencosud, que ya está hace algunos años acá con más de 5 supermercados que ha comprado, está es una de las redes de retail más importantes ya en Brasil. Tenemos Falabella hace poco comprando Home Center, que era de Cico. Tenemos Arauco en el sur del país, tenemos Maciza acá, tenemos CMPC comprando una planta muy grande de Aracruz Celulose en el sur de Brasil, y también una empresa de tissue acá en Brasil. Hace algunos años se calculaba que la inversión, y ahora también, ¿no?, se habla que la inversión de chilenos acá en Brasil pasaba de 12 o de 14, no sé exactamente, $1.000 millones acá en Brasil. Esto es muy importante, ¿no? Esto también está pasando con otros países, ¿no? Hay plantas nuevas de autos europeos acá. ¿Por qué? Porque Brasil, con toda la crisis, tiene 200 millones de habitantes y un mercado consumidor que ha mejorado en los últimos años, y ahora con la crisis está sufriendo un poco, ¿no?
Bueno, hablando de ese gran cantidad de mundo consumidor, por ejemplo, veíamos que la sorprendente expansión económica de Brasil en la década pasada, que llegó a los 7,5% de crecimiento en el 2010, por supuesto que se basó precisamente en eso, en el aumento del consumo de la familia, que ahora cae, como lo hemos visto, en picada. Carlos, ¿hay algunas medidas en torno a aumentar o a facilitar el consumo privado? No, entonces, mira, muchas de las críticas que tienen que ver salieron del aumento del crédito y del acceso de los gastos para programas sociales de una forma. O que el nuevo gobierno y la sociedad está cobrando es que estos gastos que impulsionan la educación y después vamos a decir, el crecimiento de la renta promedia con mayor capacitación de las personas, todo sea mejor gestionado, ¿no? Entonces, esto ya está siendo revisado por ese gobierno, por lo menos es esto que están anunciando, ¿no? O sea, no se está dejando de hacer los programas que permitieron un mayor consumo de la gente de clase más baja, más está revisando esto para tener una mejor gestión. Y una cosa muy relevante es que las instituciones funcionando, seguramente vamos a tener gastos impactados por la corrupción y por el sobreprecio que no van a pasar lo mismo, ¿no? Estamos viendo que por lo menos en este punto Brasil está indo para una nueva etapa de su historia que para nosotros es muy sufrida, pero que seguramente va a llevar a algo mejor en términos de comportamiento de la sociedad, de los políticos y de los empresarios en general, ¿no? Una visión bastante auspiciosa, de mejora, solo mejora para lo que puede ser la economía de Brasil, es la que tiene en este minuto Carlos Salaf, de la Oficina de Representación de BCI en Brasil. Carlos, 1.000.000 de gracias por haber conversado con nosotros aquí en Mirada Financiera. Chao, Carlos, un placer, ¿eh? No, yo que agradezco, Paulina, a usted, a todos ahí por la oportunidad. Estamos en contacto, ¿no? De todas maneras, te llamaremos para seguir cómo va los pasos de la economía de Brasil. Que estés muy bien. Muchas gracias a todos. Adiós. Bueno, estábamos conversando con esta visión que tiene, ¿no es cierto?, el jefe de la Oficina de Representación de BCI en Brasil, Carlos Salaf. Me llamó la atención, Sergio, como, por ejemplo, un cambio de timón, ¿no es cierto?, un cambio de las perspectivas, una confianza distinta. Eso es lo que ha generado Michel Temer, ¿no es cierto?, el presidente interino de Brasil. ¿Cómo hace... ¿Cuánto salió? Hasta antes del 12 de mayo las visiones eran tan pesimistas y ahora con un cambio de mano está generando, ¿no es cierto?, una visión mejorada. Yo creo que Brasil tiene un tremendo potencial y eso creo que nadie lo pone en duda. Tiene enormes recursos, tiene capacidad también del punto de vista de gestión, gente bien preparada. Lo que se requería y lo que se requiere es justamente, digamos, autoridades en el mundo económico y político comprometidos con recuperar confianza, comprometidos con hacer ajustes, comprometidos con lograr que Brasil efectivamente vaya tomando las medidas necesarias. Creo que ha habido algunas señales positivas en esa línea. Ojalá que esto perdure, persista en el tiempo, porque efectivamente Brasil, por su tamaño, tiene un impacto sobre la región y sobre empresas chilenas que han estado jugando, apostando, digamos, a Brasil, muy importante. Por lo tanto, creo que es la señal correcta y ojalá, digamos, eso se materialice y logre efectivamente Brasil despegar, digamos. Bueno, una visión positiva es la que tiene Carlos Salaf con respecto a estas mejoras que está teniendo Brasil, sobre todo en el tema de la confianza y sobre todo en el tema de la transparencia. Yo creo que ahí está la clave, porque tenemos que decirlo, dentro del gobierno de Michel Temer también hay muchas autoridades que están cuestionadas. Yo creo que eso es muy importante. La confianza se recupera cuando las autoridades no están cuestionadas. Efectivamente. A propósito de eso, yo creo que todavía hay una incertidumbre importante respecto a Brasil. O sea, tenemos claro que están al menos apareciendo algunas señales positivas, pero los riesgos todavía son importantes, hay incertidumbre, tienen que ejecutarse, digamos, como decía, esas medidas y tiene que comenzar ya a limpiarse de manera mucho más contundente, a lo mejor, a propósito de estas autoridades que habían asumido y que están cuestionadas, de manera que efectivamente se vaya de alguna manera limpiando o facilitando el camino hacia una sociedad
menos corrupta, con menos, digamos, situaciones que pongan en conflicto a la clase política. Y con grandes oportunidades de inversión para las empresas locales. Tal cual, tal cual. Bueno, eso ha sido la mirada que hemos hecho en el día de hoy junto a Sergio Lehmann. Gracias por acompañarme, Sergio. Interesante la visión que nos ha entregado Carlos sobre el gigante latinoamericano y, por supuesto, vamos a estar siguiendo bien de cerca cómo se desarrolla y los progresos que tiene la economía de Brasil. Sin duda, Paulina. Y muchas gracias a ti por la invitación. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.